Que la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y la misericordia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros en esta oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendiente de su programa. Estamos con la iglesia al aire, estamos tratando aquí de fortalecernos en palabra de Dios, porque realmente nosotros estamos encerrados, pero la palabra del Señor no está encerrada. En esta oportunidad quiero que platiquemos algunas cosas que podemos aprender en medio de las crisis. Cuando hablamos de crisis nos referimos en sí a una serie de situaciones inesperadas, y no solo inesperadas, sino también inevitables. Algunas veces son de carácter catastrófico y de consecuencias importantes en un proceso, en una situación. A eso se le llama crisis. Nuestro país está sufriendo esa crisis, no solo él, sino a nivel mundial. Estamos en medio de una pandemia que ha asustado a muchos y que incluso a los hijos del Señor hay algunos que se han atemorizado, otros están muy preocupados, otros están temerosos y hay otros que los está haciendo concientizarse, hay otros que están sufriendo, pero en medio de toda esta situación, déjeme decirle que hay cosas que podemos aprender en medio de las crisis. Estas crisis han ocurrido a lo largo de toda la historia. Si nosotros leemos en medio de la historia, han habido diversas situaciones de crisis, pero también Dios ha dejado plasmadas algunas de esas crisis en su palabra. Y eso es lo importante, que las ha dejado aquí, y eso lo vuelve algo interesante para entender que cada una de esas crisis tuvo un aspecto importante que enseñar a los hijos de Dios, que somos los que nos regimos por medio de la palabra del Señor. Una de estas crisis está registrada en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, que se refiere a una gran sequía que azotó a todo el pueblo de Israel en los días en que era gobernado por el rey Acab. Con anterioridad, el profeta Elías, que era el profeta de esa época, había estado advirtiendo y anunciándole a Acab que Jehová castigaría al pueblo de Israel por su rebelión e idolatría. Israel se había apartado de los caminos de Dios, Israel se había apartado de los mandatos del Señor y se estaba volviendo idólatra. Se le había olvidado sus raíces y las encomiendas de Jehová cuando Él los hizo entrar a esa tierra prometida. Así que les dijo que de castigo les iba a enviar una crisis. ¿En qué consistió esa crisis? Es que dijo Jehová a Elías que anunciara al rey que por 3 años y medio iba a haber sequía en toda la nación. Si nosotros comparamos las dificultades que estaban viviendo ellos y nosotros, pues creo que un poquito más fuerte era la crisis que ellos vivían, porque el que no lloviera implicaba una crisis a nivel mundial y una crisis en todas las áreas de la vida del pueblo de Dios. Acá me llama la atención que dice que recibió con indiferencia el aviso que Dios le había dado, el mensaje que Eliseo, el profeta de Dios, estaba brindándole. Hasta que llegó la sequía, entonces se dio cuenta. Qué interesante saber que Dios pone y quita gobernantes y es Él el que da la sabiduría para poder percibirnos de las cosas que están por venir y tomar en cuenta los mandatos del Señor. Dios nunca manda algo sin antes nos manda los avisos. La sequía llegó y entonces Acab se afligió, pero no se percibió con tiempo, no pudo hacerlo. Pero también Dios tenía otro propósito, no solo castigar al pueblo por su idolatría, sino enseñarle a su siervo, enseñarle al profeta algunas lecciones que aprender en medio de la crisis. Yo creo que estas lecciones nosotros las podemos aprender en medio de la situación que estamos viviendo. Déjeme leerle, por favor, lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, los primeros 7 versículos, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de esta crisis que el pueblo de Israel pasó? La primera lección que yo encontré al leer estas porciones dice lo primero, que Dios cuida a sus hijos en medio de la crisis. Y eso es algo esperanzador, algo que conforta, algo que llena el corazón de los hijos de Dios, que en medio de cualquier crisis que haya, Dios está al cuidado de nosotros, Dios está cuidando de usted, mi querido hermano, está cuidando de mí. No importa en qué lugar del mundo estemos, Dios cuida de sus hijos. Fíjese cómo cuidó Dios de Elías. Lo envió a un lugar solitario para salvarle la vida. Dice el versículo 2 y 3, y vino a Elías palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Cuando viene la crisis, cuando viene la necesidad, Dios a veces nos guarda. Dios a veces nos manda a guardarnos para protección de nuestras propias vidas. Y ojalá que entendiéramos eso todos nosotros. Dios nos está mandando a guardar nuestras vidas. ¿De qué lo estaba guardando Dios a Elías? Lo estaba guardando de la misma esposa del rey, una mujer llamada Jezabel, una mujer malvada, tremenda, una fenicia, que era mundana, pagana y que se había ensimismado en contra de los siervos de Dios, sobre todo con Elías, y quería matarlos, quería deshacerse de todos ellos. Ella había empezado una campaña para matar a todos los profetas de Jehová. Pero mire Dios qué lindo, le habla a su siervo y le dice, quédate en tal lugar, escóndete en tal lugar. Yo he leído en la Biblia y no he encontrado dónde vivía Elías. Elías dice que vivía en el desierto, se compara mucho con Juan el Bautista, pero yo creo que si hubiera tenido una casa fija, Dios le hubiera dicho, vete a tu casa, quédate ahí en tu casa. Pero bueno, lo manda al arroyo de Querit. Entonces vemos nosotros que lo primero que Dios hace es cuidar a los suyos en medio de la crisis. Dios nos ha mandado a nosotros ahora a guardarnos. No sabemos de qué Dios nos está librando. ¿A cuántos de nosotros Dios nos habrá librado de un accidente en el tránsito? ¿A cuántos de nosotros Dios nos habrá guardado de alguna situación fea que nos hubiera acontecido? Por eso nos ha pedido que estemos aquí en casa. Lo segundo que podemos aprender en medio de la crisis que vivió este profeta es que Dios quiere desarrollar algunas cosas en sus hijos. Fíjense que la Biblia dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y ahí en esta palabra que acabamos de leer, nosotros vemos algo que Dios desarrolla en su profeta, que era un hombre, imagínense qué nivel de hombre, qué nivel de siervo era Elías, que dice que él oraba y se detenía la lluvia. Dice que se detuvo por 3 años y medio. Él oró y se abrieron las fuentes de los cielos y dejaron caer el agua. Él oró y descendió fuego del cielo. Mire, ese era el sorprendente lo que era el poder que Dios había derramado sobre su siervo. Pero ¿qué quería Dios desarrollar en ese siervo perfecto de Dios? Lo primero que yo encuentro es obediencia. Obediencia que Dios le dio a Elías. Para salir con bien de esa crisis nacional que vivía, Elías tenía que aprender a obedecer la palabra de Jehová. Si tú quieres salir con bien de esta crisis que estamos viviendo, aprendamos a obedecer. Por eso decía, son situaciones que también nosotros podemos rescatar, aprendizajes que nosotros podemos tener de esto que el Señor está hablando a su siervo. La palabra obediencia es una palabra compuesta de upakoe, que upo debajo y akuo, oír. Eso significa escuchar atentamente con sumisión condescendiente. Para poder obedecer al Señor hay que escuchar
palabra. Hay que escuchar bien lo que Dios nos dice. Por eso le quiero felicitar a usted que está conectado con nosotros. No sé en qué hora, en qué lugar, en qué momento. Si lo está viendo en el momento que se está transmitiendo en vivo o está viéndolo después grabado, no sé. Pero usted que está escuchando palabra, usted puede acrecentar su obediencia delante del Señor. ¿Por qué? Porque obedecer, la fe dice la Biblia que viene por el oír. Y el oír por oír palabra de Dios. Fíjese que el profeta aprendió a obedecer al Señor. Cuando Dios nos manda a hacer algo, hay que obedecer. Hay una porción en la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 26, dice precisamente el versículo 20, cuando el pueblo estaba pasando una de las grandes crisis que Dios estaba enviando, le dice al pueblo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, me gusta eso, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios nos manda a nosotros a obedecer, hay que obedecer. Ahorita nos han mandado a las casas. No reneguemos porque estamos ahí. El Señor nos está diciendo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Si usted tiene la oportunidad, lea bien todo lo que dice la palabra del Señor ahí en Isaías capítulo 26. Elías tenía que aprender a obedecer. ¿Qué le dijo el Señor a Elías? Ahí en el versículo 4, si regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, dice que le dice el Señor, el versículo 3, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Elías se fue no a otro río. Elías se fue no a otra fuente grande. Si acuérdese, estaba sin llover y no llovió por 3 años y medio. La Biblia no dice por cuánto tiempo estuvo allí en el arroyo de Querit Elías. Lo que sí dice que él obedeció y se fue, se sometió a lo que Dios le decía, aunque no lo entendía. Queridos hermanos, sometámonos nosotros a lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, a través de los gobernantes, y sometámonos. ¿Por qué? Porque por su obediencia Dios lo protegió. Por esa obediencia que él tenía, Dios le proveyó. Fíjese que bebía del arroyo, tenía ahí agua. Mire, Dios no nos manda a guardarnos ni nos manda a hacer algo sin proveer lo demás. Bebía del arroyo y dice que ahí llegaban cuervos en la mañana y en la tarde y le llevaban pan y le llevaban carne. Comía de la provisión de Dios mañana y tarde. Me encanta a mí eso que Dios desarrolló en su profeta. Obediencia. Quédate ahí donde Dios te ha dicho que te quedes. Dios sabe lo que está trabajando para nosotros. Isaías también dice en el Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, son planes de bien y no de mal, para darles el fin que yo les he preparado. Entonces le traía carne y cuervo. Yo pienso, ¿qué hubiera pasado si Elías, en vez de irse a un arroyo, se va a un río? Acuérdense, un arroyo es más chiquito que un río. Y él dijo: no, es más grande el río y aquí va a haber agua por más tiempo. Como no va a llover, los arroyos se van a secar y los ríos van a tardar más. Es que no se requiere de ciencia humana, se requiere de sabiduría divina y se requiere que nosotros como humanos obedezcamos. Primera lección que aprender en medio de la crisis: obediencia. Y lo segundo es confianza incondicional. Fíjense, no leemos de Elías, que estuvo allí en la condición de crisis, no vemos que él estuvo quejándose. Ay, no, miren, mientras otros gozan, yo estoy aquí en un arroyo, solito. Incluso en los mapas antiguos aparece el arroyo de Querit en un lugar desconocido. Sí se sabe que estaba fuera de los gobiernos del rey Acab, porque Dios sabía por qué lo dejaba ahí donde lo había dejado, lo guardó ahí donde lo había guardado. Pero no lo vemos moverse del lugar sin la dirección de Dios, porque más adelante dice la palabra del Señor que el versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pero no dice que Elías se movió. Ahí se quedó porque él aprendió a confiar en Dios incondicionalmente. Él ha de haber dicho: bueno, si Dios me encerró aquí, Él me va a mandar comida, y se lo mandaba. Por cuervos, animales feos, porque lo importante no es ver al cuervo, sino ver la bendición que Dios nos está enviando. Yo aseguro
que en muchos hogares que están viéndonos a esta hora, Dios ha enviado provisión. Yo lo he disfrutado. ¿Sabe? Dios nos ha enviado provisión de una manera y por medios que uno ni se lo imagina. Aprendamos a ver las cosas, por muy pequeñas que sean, de parte del Señor. No lo vemos nosotros a Elías moverse al lugar sin la dirección de Dios. No renegó de la comida que le enviaba, pan y carne. Mire, yo estoy viendo que Dios le enviaba proteínas y carbohidratos y agua que tenía en el arroyo, pero él no dijo, ay, no solo esto comemos. ¿Cuántas veces de los que estamos en los hogares a veces decimos, ¿y qué vamos a comer? Yo le he estado pidiendo al Señor gracia, porque uno que está en la cocina tiene que tener gracia para darle sabor y saber administrar los pocos bienes que tenemos para que nos alcancen, para que podamos comer todos los días. No es que lo que tengamos ya nos atiborremos y comamos y se acabó, pero debemos de aprender, pero sin quejarnos. Aprendamos a obedecer, a tener confianza incondicional con Dios, sin quejarnos. Tampoco se movió del lugar sin que Dios lo mandara. Yo pienso, si Elías se hubiera movido, ¿acaso los cuervos lo hubieran ido a buscar? Porque Dios le había dado encomienda a los cuervos que llegaran a ese lugar donde él había mandado a su siervo. No te muevas de donde estás, porque ahí Dios va a enviar la bendición para ti, para toda tu familia. Quédate ahí, aprende a obedecer al Señor y confía, no te estés preocupando, porque solo se preocupan los que no tienen un padre que pueda velar por ellos. Dice que él no se movió a pesar de que el arroyo se secó. Y el versículo 7 habla que se cercó el arroyo y Elías no se movió, pero dice que hasta el versículo 8, que hasta que vino a él palabra de Jehová y le dice que se vaya a una ciudad cercana que era Sarepta en la ciudad de Sidón, y que ahí ya le había hablado él a una persona, a una viuda pobre. No dice que era vieja, dice que era pobre y que era viuda y que tenía un hijo. No podía estar vieja si tenía un hijo pequeño. Pero mire, Dios nos va a mover cuando Él tenga un cambio de planes. Dejémonos guiar por el Señor. Aprovechemos para pasar esta crisis, aprendamos de ellas algunos elementos. Número 1, a obedecer. El Señor dice en primer libro de Samuel que obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de muchos carneros. Por su obediencia, Elías primero agradó a Dios y Dios lo bendijo. Nunca lo desamparó. Si tú obedeces, vas a agradar a Dios. Y los que agradamos a Dios, Dios está para bendecirnos. Segundo, vio a la mano de Dios obrar en toda su vida. No se dice que pasaron algo otras personas, la historia sí guarda ese momento crítico en la vida de Israel, pero no le faltó nada al profeta. Y tercero, conoció al Dios de la provisión. Hemos oído muchas veces predicar a nuestro pastor y a otras personas de decir que conocemos al Dios de la provisión cuando hay escasez. Conocemos al Dios sanador cuando hay enfermedad, y son las oportunidades de conocer a Dios. No solo fue bendecido él, sino que bendijo a una pobre viuda y a su hijo. Porque si usted lee más adelante la porción, le dice, la viuda, solo tengo este puñado de harina y un chorrito de aceite, recojo 2 leños, voy a hacer una torta y me voy a dejar morir. No le dice, obedece a Dios, porque Dios lo que desarrolla en nosotros es obediencia. Y dice que la mujer sacaba de la tinaja de harina y la harina no escaseó ni se terminó hasta que pasó la crisis. Confiemos en el Señor. Dice también lo quinto, que logró salir más empoderado en Dios para vencer. Dios sabe por qué nos tiene guardados, que está trabajando. Aprovechemos estos momentos para consagrarnos al Señor. No nos quejemos. Este es el año del empoderamiento para los que somos miembros de Iglesia Cristiana Josué Santa Ana y sus filiales, y también a nivel de Asambleas de Dios en todo nuestro país. ¿Cómo nos vamos a empoderar? Aquí empoderamiento no es pegar gritos, no es pegar saltos. Empoderamiento es saber obedecer la palabra que el Señor nos da. Así es que aprendamos a ser empoderados. Elías fue empoderado para vencer a los falsos profetas. Sabrá Dios para qué te está empoderando a ti y me está empoderando a mí. Aprendamos de las crisis de la vida, obediencia y confianza. ¿Por qué no dedicas una oración al Señor? Padre y buen Dios que estás en el cielo, a esta hora invocamos tu nombre y pedimos, oh Dios de los cielos, que seas misericordioso para con nosotros. Gracias por aclararnos, Señor, lo que espera que aprendamos en medio de la crisis, obediencia y confianza incondicional.
Oro, Señor, por cada persona que está viéndonos, que está escuchándonos, para que tu gracia, tu bondad y misericordia llegue. Si hay enfermos en ese hogar, en esa familia, sánalos en el nombre de Jesús. Padre, oramos a nivel mundial para que detengas esta pandemia. Oramos, Señor, como nación del Salvador, para que cubras nuestra frontera, Señor, con tu mano poderosa y nos saques victoriosos en medio de esta situación. Y cuando todo esto pase, nosotros estemos empoderados para el cambio de planes que tú tienes para tu pueblo. Todo lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, y oramos para que tu presencia no falte en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos mantengamos activos a ti. Gracias, Padre, por el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.